¿Qué tal? Bienvenidos a este video en el cual continuaremos con el mapeo de las entidades de acuerdo a nuestro diagrama de base de datos. Recuerda que para esta ocasión ya nos falta la última etapa del mapeo, que es donde el usuario puede generar una serie de colecciones y en estas colecciones él organizar los libros que él ha comprado. Entonces, para poder comprender cuáles son las columnas y los tipos de asociaciones y características que tienen estas tablas, vamos a pasar nuevamente a revisar el diagrama. En esta parte podemos observar que por acá tenemos a nuestro usuario que ya hemos mapeado en un video anterior, y ahora lo que nos falta es mapear lo que son las tablas colecciones, que representa que funcionan como una biblioteca virtual. Y por acá tenemos la agrupación entre libros y las colecciones. El detalle que tenemos en esta ocasión es que con la tabla Collection Books habíamos mencionado que este tiene una característica, que su clave primaria está conformada por dos claves foráneas. Entonces eso lo hace una tabla peculiar o diferente con respecto a las anteriores. Así que vamos a ver eso, cómo lo trabajamos ya en el mapeo. Para eso, vamos acá a nuestro proyecto y en el proyecto vamos a ingresar a la clase colección. De momento la clase colección, como tiene también sus columnas, ya te tengo el código tradicional que hemos venido trabajando, que es el @entity, el @table y sus respectivos mapeos con sus atributos propios, más el atributo con el cual hace la referencia a la asociación con el cliente. Eso ya te lo he puesto acá, de tal manera que en el video no veamos otra vez este proceso, si no sería cansado de estar viendo cada rato lo mismo. Basta con un par de videos para poder comprenderlo, y lo vas a comprender más cuando lo pongas en práctica en tu proyecto. Entonces, este es el punto de partida y ahora vamos a ver cómo trabajamos justamente esa clave primaria compuesta. Acá la recomendación es la siguiente. Para mapear SPK compuesto, lo tenemos que hacer en una clase aparte, una clase adicional. Vamos a crear el collection book PK, le voy a poner como nombre, y esta va a ser una clase. Esta clase es donde yo voy a estructurar la clave primaria. Por ese motivo, esta clase va a ser un embedable, una clase que se va a integrar en otra clase. Por ese motivo es que esta clase no es un entity, simplemente es como un fragmento que se va a integrar en una clase donde sea necesario pues utilizar. Y asimismo tenemos que utilizar la siguiente anotación que se llama equals and hashcode. ¿Esto por qué? Porque recuerda que una de las características de una clave primaria es que en conjunto, si es que está compuesto, en conjunto sea única. Entonces eso lo vamos a lograr con el equals and hashcode. Y además de eso, otra característica es que esto sea serializable. Una vez que hemos hecho eso, lo siguiente es indicar cuáles son los atributos que van a conformar este PK. En este caso, va a estar conformada por el libro, información del libro, y la información de la colección. Y es acá donde ya tengo que especificar los tipos de anotaciones de las asociaciones. En este caso sería @many2one, y acá también sería many2one. Luego tengo que indicar los @joycolumn y indicar pues el reference correspondiente, que en este caso el ID, y recuerda que también hay que indicar este foreign key con toda esta información de acá. Esto de acá lo voy a borrar para que solamente se quede así, y acá voy a hacer el import correspondiente. Ya está. Entonces ahí lo que estoy diciendo es que esto a nivel de la base de datos se creará con una columna book-id, y este será el PK. Una vez que tengo esto, acá este PK, solamente un detallito, que esto viene de books, y acá repetiré lo mismo. Vamos por acá, esto será el joy column correspondiente, reference, coma, y esto. Ya está. Esto será pues lo referente a los collection. Una vez que tengo eso,
una vez que ya estructuré la clave primaria compuesta, este envelope o clase integrada, como dice su nombre, lo tengo que integrar, en este caso en la clase colección, que es donde se representa pues perdón, en la clase collection book. O sea, me tengo que ir acá a la clase collection book, que lo tengo por acá, collection book, y acá es donde ya tengo que armar toda la estructura. Esta clase collection book sí tiene que ser una entidad. Entonces agarramos y colocamos el arroba data, el arroba entity y el arroba table. Y acá le ponemos collection book y acá viene el arroba id class. Y acá es donde indicamos cuál es la clase donde se representa esa clave primaria compuesta. Y luego de eso, a diferencia de las otras entidades, acá tengo que colocar arroba id y arroba id. Esto viene del libro y esto viene de la colección. Henry, pero ¿y dónde es que ya se genera el arroba id, arroba generate value? Eso ya no es posible porque en este caso es una clave primaria compuesta. ¿Cómo sabrá que al momento Hibernate de mapear, colocarle los nombres del book-id y collection-id para representar la clave primaria compuesta y la clave primaria foránea? Eso ya está acá. Por eso habíamos puesto este detalle. Esta clase es una clase integrada o que se puede embeber en esta clase llamada collection book. Y acá lo estamos haciendo. Luego viene el atributo que representa la fecha en la cual el usuario va a agregar el libro, que sería el local datetime. Vamos a agregar date. Y vamos a colocarle acá arroba column datetime. Y con eso ya terminamos el mapeo. Nota al pie. Puede ser que por ahí tú en alguna investigación que estés realizando diga, pero Henry, existe la notación arroba many to many. ¿Hubiéramos podido utilizar eso? La respuesta es un sí, y también te voy a decir por qué en determinadas situaciones no aplica también el arroba many to many. Vamos, a ver, si tú tienes una tabla que quieres generar como una tabla intermedia que únicamente se conforme por las claves foráneas, solamente por las claves foráneas, utiliza el arroba many to many, porque en ese arroba many to many te da pie a indicar cuáles son las claves que van a conformar esa tabla, incluido también te permite colocarle el nombre de la tabla. Sin embargo, si es que tú quieres agregarle más información, el many to many ya se queda corto. Entonces es ahí donde entra esta forma de trabajar, donde dices voy a crear una clase que va a ser el embedable, donde voy a estructurar básicamente cómo se conforma el PK. Esta clase lo voy a integrar en la clase intermedio que representará la tabla intermedia, y ahí al ser una clase me da libertad, o me da en todo caso flexibilidad de poder agregar más información, como la fecha en la cual se agrega esto, en la fecha en la cual se retira, de repente colocarle algún icono representativo a la colección o qué sé yo. Entonces va a depender mucho del escenario. Si quieres más flexibilidad, te recomiendo ir por este camino que a la larga te va a servir en el trayecto, recordando de que este tipo de proyectos escala, o sea, las necesidades son cambiantes y podría ser que a futuro necesites ya tener preparado tu mapeo de esta manera. Dicho eso, ahora vamos a revisar si todo ya está completo y lo que nos falta es lo siguiente. El otro detalle es que si nos vamos nuevamente al diagrama de clase, observa que acá tenemos otra composición. Entonces ahí va a suceder algo muy similar a lo que habíamos puesto con la clase de compra y ítem de compra, que es la bidireccionalidad. En este caso, la bidireccionalidad comenzaría desde collection, porque collection viene a ser la clase que es el todo, y collection book viene a ser como la clase que es la parte. Entonces acá tengo que hacer lo siguiente: private list collection book, collections books,
Y acá vamos a colocarle arroba one domain. Mapped by con collection. Cascade all. Cascade all. Voy a colocar. Listo. Y con eso ya tenemos todo. Vamos a darle la última revisada a todas las clases que hemos implementado. Autor está ahí. La parte del book también ya está mapeado. Categoría, la colección, el collection book, la clase que representa la clave primaria compuesta de collection book, la clase que representa la compra, el ítem de compra y la información del usuario. Con eso hemos terminado la etapa de cómo, en base a un diagrama de clase y un diagrama de base de datos, podemos hacer esa representación del mapeo directamente en el proyecto. Ya en el siguiente video te explicaré cómo es que se realiza la construcción a partir de este mapeo en la base de datos y también poblamos esa base de datos con datos de prueba para en el siguiente paso ya construir toda la parte de este proyecto en nuestro repositorio en Geekflow y comenzar también ya haciendo el trabajo colaborativo con el flujo de trabajo que nos proporciona Git. Así que poquito a poquito ya vamos entrando en ritmo en este proyecto, así que no te pierdas los siguientes videos. Te veo ahí.